Oremos. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre, pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerraron la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento. Como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con sus sufrimientos. Justificará a mi siervo a muchos, cargando los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
huyan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me vean pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón, ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengámonos firme a la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo Jesús pasó con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Allí había un huerto donde entró con sus discípulos. Pero también Judas, el que lo entregaba, conocía este lugar, porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Llevó consigo soldados del batallón y policías mandados por los jefes de los sacerdotes y los fariseos, y llegó allí con linternas, antorchas y armas. Jesús sabía lo que iba a pasar. Se adelantó y preguntó: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas el traidor estaba también con ellos. Cuando Jesús dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿a quién buscan? Dijeron: a Jesús de Nazaret.
Ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Con lo que se cumplió la escritura que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me has dado. Simón Pedro tenía una espada, la sacó e hirió a Malco, siervo del jefe de los del jefe de los sacerdotes, y le cortó la oreja derecha. Jesús dijo a Pedro: coloca tu espada en su lugar. ¿Acaso no beberé la copa que mi Padre me da a beber? Entonces la tropa con su jefe y los policías enviados por los judíos se apoderaron de Jesús, le amarraron las manos y lo llevaron primero donde Anás, porque era el suegro de Caifás, jefe de los sacerdotes. Y Caifás es el que había dicho a los judíos: es necesario que muera un hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del jefe de los sacerdotes y por eso entró en el patio de la casa al mismo tiempo que Jesús. Pedro quedó afuera, junto a la puerta, hasta que el otro discípulo conocido del jefe de los sacerdotes salió y habló con la portera, que le dejó entrar. La portera le dijo a Pedro: a lo mejor tú también eres de los discípulos de este hombre. A lo que Pedro respondió: no, no lo soy. Hacía frío. Los sirvientes y los guardias habían hecho una fogata y se calentaban. Pedro estaba junto con ellos calentándose también. El jefe de los sacerdotes preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en la casa de oración y en el templo, en los lugares donde se reúnen todos los judíos. No he hablado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado. Ellos saben lo que yo he enseñado. Al oír esto, uno de los policías que estaba allí dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo: esa es la forma de contestar al jefe de los sacerdotes. Jesús contestó: si he hablado mal, muéstrame en qué. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Anás lo envió atado donde Caifás, jefe de los sacerdotes. Simón Pedro se quedó calentándose en el patio. Le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Contestó: no, no lo soy. Uno de los servidores del jefe de los sacerdotes, pariente del hombre a quien Pedro había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi acaso con él en el huerto? De nuevo negó Pedro y enseguida cantó el gallo. Amanecía. Llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al tribunal del gobernador. Los judíos no entraron porque ese contacto con los paganos los hubiera hecho impuros, impidiéndoles celebrar la Pascua. Pilato entonces salió a ellos y les preguntó: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si no fuera un malhechor, no lo hubiéramos traído a ti. Pilato le dijo: llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron: no tenemos autoridad para aplicar la pena de muerte. Con esto se cumplía la palabra que había dicho Jesús sobre la manera como iba a morir. Pilato volvió a entrar al tribunal, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿viene de ti esa pregunta o repites lo que otros te han dicho de mí? Pilato contestó: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le preguntó: entonces, ¿tú eres rey? Jesús contestó: tú lo has dicho, yo soy rey.
Para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Luego salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Como es costumbre por la Pascua voy a dejar libre a un reo. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Los judíos se pusieron a gritar, a ese no, suelta mejor a Barrabás. Barrabás era un bandido. Entonces Pilato ordenó que tomaran a Jesús y lo azotaran. Después los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le colgaron en los hombros una capa de color rojo como usan los reyes. Y se le acercaban y le decían, ¡viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, lo voy a traer de nuevo para que sepan que no encuentro ninguna causa para condenarlo. Entonces salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto rojo. Pilato le dijo, aquí está el hombre. Al verlo, los jefes de los sacerdotes y los policías del templo comenzaron a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Pilato contestó, tómenlo ustedes y crucifíquenlo, yo no encuentro motivo para condenarlo. Los judíos contestaron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque se hizo pasar por hijo de Dios. Cuando Pilato escuchó esto, tuvo más miedo. Volvió al tribunal y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó palabra, por lo que Pilato le dijo, ¿no me contestas a mí? ¿No sabes que está en mi mano dejarte libre o mandarte crucificar? Jesús respondió, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado que tú. Desde este momento Pilato buscaba la forma de dejarlo en libertad, pero los judíos comenzaron a gritar, si lo dejas libre no eres amigo del César, porque todo el que se proclama rey va contra el César. Al oír esto, Pilato hizo comparecer a Jesús en el patio llamado del Empedrado, en hebreo Gabatá. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Pilato dijo a los judíos, ahí tienen a su rey. Ellos gritaron, fuera, crucifícalo. Pilato les respondió, ¿quieren que crucifique a su rey? Los jefes de los sacerdotes contestaron, no tenemos más rey que al César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que fuera crucificado. Ellos se apoderaron de Jesús. Él mismo llevaba la cruz a cuestas y salió a un lugar llamado La Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz. Tenía escrito, Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Muchos judíos leyeron este letrero, pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en 3 idiomas, hebreo, griego y latín. Entonces los jefes de los sacerdotes de los judíos fueron a decir a Pilato, no escribas rey de los judíos, sino el que dijo ser rey de los judíos. Pilato contestó, lo escrito, escrito está. Cuando los soldados pusieron a Jesús en la cruz, se repartieron su ropa en 4 partes iguales, una para cada soldado. Se apoderaron también de su túnica que era sin costura, de una sola pieza. Se dijeron entre ellos, no la rompamos, más bien echémosla a suerte a ver de quién será. Así se cumplió una profecía que dice, se repartieron mi ropa y sortearon mi túnica. Fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz estaba su madre
y la hermana de su madre, y también María, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo más querido, dijo a la madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo se la llevó a su casa. Después, como Jesús sabía que todo ya se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agridulce. Pusieron en una caña una esponja llena de esa bebida y la acercaron a sus labios. Cuando Jesús hubo probado el vino, Jesús dijo: Todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos quedaran en la cruz el día siguiente, pues este sábado era un día muy solemne. Por eso pidieron a Pilato que hicieran quebrar las piernas a los que habían sido crucificados para después retirarlos. Vinieron entonces los soldados y les quebraron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con Jesús. Al llegar a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Así que no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado de una lanzada y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: No le quebrarán un solo hueso. Y en otra parte dice: contemplarán al que traspasaron. Después de esto, José, del pueblo de Arimatea, se presentó a Pilato. Era discípulo de Jesús, pero en secreto por miedo a los judíos. Pidió a Pilato la autorización para quitar el cuerpo de Jesús y se la concedió. Vino y retiró el cuerpo de Jesús. También vino Nicodemo, el que había ido de noche a ver a Jesús. Trajo como 100 libras de mirra perfumada y áloe. Envolvieron el cuerpo de Jesús con lienzos perfumados con esta mezcla de aromas, según la costumbre de enterrar de los judíos. Cerca del lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado. Aprovecharon entonces este sepulcro cercano para poner ahí el cuerpo de Jesús, porque estaban en la preparación del sábado solemne. Palabra del Señor. Voy a comenzar con algo que es simplemente curiosidad. La pregunta que Pilato le hace a Jesús, ¿qué es la verdad? Es muy interesante. En latín, ¿qué es la verdad? Se dice quid est veritas. Y alguien con muchísima imaginación se puso a ver esta frase y sacando letra por letra y colocándola debajo, pudo formar otra frase más interesante que la primera. Esa frase fue esta: vir est qui adest. Es decir, es el hombre que tienes frente a ti. Esto a nivel de curiosidad. Cuando estamos en Viernes Santo, pudiéramos hablar muchísimo sobre los sufrimientos de Cristo.
Eso todo está perfectamente documentado, médicamente documentado. Pudiéramos detenernos en cada momento de la pasión para ver cómo Jesús va terminando poco a poco su vida mortal. Y eso tal vez pueda hacer surgir en nosotros sentimientos de compasión. Puede ser que nos mueva a estar junto a Jesús con una cierta piedad, con pobrecito cómo sufrió. No se trata de eso. Hay una cosa sumamente importante que yo creo que la tenemos que volver a decir. Cuando les estaba hablando en el 5º domingo de Cuaresma y les hacía ese resumen de los 5 domingos, el primer domingo, el de las tentaciones, les decía yo que Jesús por encima de todo colocó el compromiso personal suyo con el Padre Eterno. Es decir, hacer la voluntad del Padre. Y pasa por encima de esas tentaciones siendo testigo de esa voluntad del Padre. Y en ese momento les decía yo que siempre que leía eso recordaba aquellas palabras del principio del libro del Apocalipsis, donde Jesucristo es llamado el testigo fiel. Aquí es donde yo me quiero centrar hoy. En el compromiso de Jesucristo. Compromiso que lo llevó a la muerte, sí. Pero compromiso que día a día lo llevó a amar con el amor eterno de Dios a todos aquellos que Él encontró en su camino. Compromiso que lo llevó a mostrar un Dios que es amor, un Dios que es perdón, un Dios que es entrega, un Dios que es cercanía y sobre todo un Dios que es Padre. Y esto es lo que a nosotros hace que se nos abra el corazón a la esperanza y a la confianza. Un hombre que fue capaz de comprometerse de esta manera, porque estaba convencido desde lo más profundo de su corazón, y en el caso de Dios, convencido desde toda la eternidad, que la voluntad de Dios Padre tiene que ser hecha. Eso es precisamente lo que a nosotros nos redime. Compromiso igual amor. Porque la única forma de comprometernos definitivamente es si amamos. Si no amamos es imposible el compromiso. Muchas veces nosotros en la vida amamos a una persona y no podemos concebir nuestra existencia sin esa persona. Les hago yo a ustedes hoy esta pregunta. ¿Son ustedes capaces de dar la vida por una persona que aman? Es decir, pasar por encima de todo para entregarse por esa persona. Si su respuesta es sí, entonces pueden comenzar a comprender el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Si tienen dudas, el sacrificio de Cristo queda a medias para nosotros. Es siempre válido, válido eternamente, pero nuestro entender, nuestro sentir, nuestro meternos de ese corazón de Jesucristo, encuentra allí un obstáculo. Cuando nosotros no dejamos que nuestra alma se abra completamente y decimos, sí, Señor, soy tuyo, haz de mi vida lo que quieras. Esta clase de amor es la que ha llevado a lo largo de la historia de la Iglesia a tantos fieles a entregar su vida por Cristo. Son los que nosotros llamamos los mártires, es decir, los testigos de la verdad. Aquellos que con su compromiso han mostrado al mundo quién es la verdad. Mis queridos hermanos, démosle gracias a Dios
por la salvación. Démosle gracias a Dios por Jesucristo. Démosle gracias a Dios por la voluntad del Padre que nos hace libres. Y sobre todo recordemos muy especialmente, dentro de unos momentos vamos a recitar otra vez el Padre Nuestro. Recordemos que hay una parte del Padre Nuestro donde nosotros decimos que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Es decir, que tu voluntad, como se hace en el cielo, es decir, perfectamente, queremos que sea también hecha sobre la tierra. Ahí estamos diciendo nosotros, esta es la forma como yo me quiero comprometer. Queridos hermanos, nuevamente pongámonos en manos de Dios, pidamos ayuda, Él está con nosotros, Él nos guía y nos ilumina. Hagamos ahora nuestra oración común. Es una oración larga, son 10 peticiones ordinariamente. Este año tenemos 11 peticiones por la enfermedad que tenemos en nuestro mundo. Es una oración en la cual pedimos por el universo entero. Unámonos en oración de tal forma que nuestras plegarias puedan llegar al Señor en el compromiso de unos con otros, en la preocupación de unos por otros. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor para que tu Iglesia, extendida por todo el mundo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo eligió entre los obispos, lo asista y proteja para el bien de su Iglesia como guía y pastor del pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa que nos has elegido, para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Myron, los obispos, presbíteros, diáconos y todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia y por todo el pueblo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor los ilumine interiormente y les comunique su amor, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuevos hijos a tu Iglesia, aumenta en los catecúmenos el conocimiento de su fe, para que puedan renacer por el bautismo a la vida nueva de tus hijos de adopción. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor les conceda vivir sinceramente lo que profesan y se digne reunirlos para siempre en un solo rebaño y un solo pastor.
Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo, formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, al que Dios se dignó hablar por medio de los profetas, para que el Señor le conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quien no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte, para que encuentren la verdad. Y a nosotros, tus fieles, concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar al mundo un testimonio creíble de tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que obren siempre con bondad y rectitud y puedan llegar así al conocimiento del Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres de tal forma que en todo, aun sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso. Concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y, estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti, único Dios verdadero y Padre de toda la humanidad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los jefes de Estado y todos los responsables de los asuntos públicos, para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones que promuevan el bien común en un ambiente de paz y libertad. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuya mano está mover los corazones de la humanidad y defender los derechos de los pueblos. Mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz duradera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, por un pronto final de la enfermedad del virus corona que afecta a nuestro mundo, para que nuestro Dios y Padre sane a los enfermos, fortalezca a quienes los cuidan y nos ayude a todos a perseverar en la fe. Dios Todopoderoso y misericordioso, fuente de la vida y salud, mira con amor a nuestro mundo golpeado por la enfermedad. Protégenos en medio de los desafíos que tenemos que afrontar y en tu paterna providencia, concede la recuperación a los que han sido contagiados, fortaleza a quienes los cuidan y el triunfo a aquellos que trabajan para erradicar este flagelo por Cristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todas sus miserias, dé salud a los enfermos y pan a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan,
un pronto retorno a los que se encuentran lejos del hogar y la vida eterna a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia por Cristo nuestro Señor. Vamos a pasar ahora a la siguiente parte de esta celebración, que es la adoración de la cruz, reducida en este tiempo de virus corona al mínimo. Fundamentalmente lo único que vamos a hacer hoy es descubrir la cruz, y la adoración de la cruz va a ser hecha únicamente por el sacerdote. Las directivas es que nadie más bese la cruz para evitar contagios. Y después de esta adoración de la cruz, pasamos al rito de la comunión. Este es el árbol de la cruz, en que estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo. Este es el árbol de la cruz, en que estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo. Este es el árbol de la cruz, en que estuvo clavada la salvación del mundo. Vengan a adorarlo. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo no sea para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa del alma y cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Jesucristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio, por Cristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos, que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, fortalece su fe y condúcelos a la salvación eterna, por Cristo nuestro Señor. Amén.